Él le dijo: «No quiero una novia embarazada». 5 años después, entró en una gala y se encontró cara a cara con 3 niñas pequeñas que eran exactamente iguales a él. Era tarde en la noche en Madrid y la ciudad, fuera de las paredes de cristal de la sede de Herrera Tech, vibraba con vida de neón. Pero dentro de la elegante y minimalista oficina en la planta 34, el aire estaba quieto y frío. Sofía estaba de pie cerca de la ventana, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba un pequeño trozo de papel doblado. Le costaba respirar mientras miraba a Mateo Herrera, un hombre que una vez le susurró sueños al oído y que ahora la miraba como si fuera una extraña. Él era todo lo que decían las revistas: pulido, poderoso, devastadoramente guapo, con penetrantes ojos azules y un cabello que parecía tallado por el sol. Pero esta noche parecía distante, gélido. «Estoy embarazada», dijo finalmente, su voz suave pero firme, aunque su estómago se encogía de miedo. Mateo no reaccionó al principio. Se reclinó en su silla, con la mandíbula tensa. Su silencio fue más ruidoso de lo que cualquier grito podría haber sido. «¿De cuánto estás?», preguntó, después de una larga pausa, su voz baja y mesurada, como si estuviera discutiendo pérdidas trimestrales en lugar de las vidas que habían creado. 11 semanas, dijo ella. Son trillizas. Esa palabra pareció cambiar algo en el aire. Él parpadeó una vez. Luego exhaló lentamente, presionando sus dedos contra su sien, como si se tratara de una negociación que iba mal. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Luego, más alto, más firme: «Sofía, no estoy preparado para esto. No soy ese tipo de hombre. ¿Sabes quién soy?» Ella lo miró con los ojos ardiendo. Creí que lo sabía. Él se levantó bruscamente y caminó hacia el bar en la esquina de la habitación. Se sirvió una copa. No le ofreció una a ella. Bebió en silencio durante unos segundos antes de volverse para mirarla de nuevo. «Puedo darte dinero, cualquier cosa que necesites, pero no puedo ser parte de esto. Tengo mi empresa, mi vida. Esto no es parte del plan». Sofía sintió que su corazón se partía en dos, lenta y cruelmente. «No son un plan, Mateo, son personas, nuestros hijos». «No», dijo él con firmeza. «Son tu responsabilidad. Yo nunca pedí esto». Sacó un talonario de cheques y garabateó algo rápidamente. Arrancó la página y la colocó en el borde de su escritorio, sin siquiera mirarla. «Esto debería cubrir lo que necesites, médicos, lo que sea». Ella miró fijamente el papel, pero no lo tocó. La cantidad no importaba. Podría haberle ofrecido 1 millón de euros y habría sido lo mismo. Lo que ella necesitaba. Él acababa de arrancárselo con una frase. «No quiero tu dinero», dijo en voz baja. «Quería tu honestidad, tu apoyo, tu decencia». «Estarás bien», dijo él, dándose ya la vuelta. «Eres fuerte, no me necesitas». Su voz se quebró mientras susurraba. «Tienes razón, no te necesito». Sin otra palabra salió, sosteniendo la imagen de la ecografía contra su pecho como un escudo. La recepcionista no levantó la vista cuando pasó. El viaje en ascensor pareció una caída libre. Mientras las puertas se cerraban, Sofía se secó una lágrima de la mejilla y susurró a las 3 vidas dentro de ella: «Yo os cuidaré, lo prometo». Y aunque su mundo acababa de hacerse añicos, algo dentro de ella comenzó a brillar, frágil, pero feroz. El invierno llegó temprano ese año a Madrid. El viento frío azotaba las calles de Vallecas como una advertencia, susurrando en cada grieta y rendija que la vida no sería fácil. Sofía se encontró viviendo en un apartamento diminuto y destartalado, sin ascensor en Vallecas, muy lejos del mundo brillante en el que solía flotar cuando Mateo estaba a su lado. El suelo crujía con cada paso,
Las ventanas apenas impedían la entrada del frío y el radiador siseaba como si la odiara, pero era suyo. El alquiler se retrasaba más a menudo de lo deseado, y su vecino de arriba ponía música lo suficientemente alta como para despertar a los muertos. Pero al menos nadie podía decirle que se fuera. Todavía no. Tenía 2 trabajos, a veces 3 cuando podía aguantar lo suficiente de pie. Sus mañanas comenzaban en una cafetería de barrio en la avenida de la Albufera, donde servía café a trabajadores de la construcción y funcionarios que apenas notaban su creciente vientre. Sus tardes las pasaba limpiando aulas en un colegio local, arrastrando una fregona por pasillos iluminados con luz fluorescente hasta que le dolía la espalda a rabiar. Los fines de semana hacía trabajos esporádicos, doblar ropa para ancianas, organizar armarios, incluso coser cortinas para los vecinos, cuando descubrieron que tenía talento para ello. Cada euro importaba, pero nunca era suficiente. Las facturas del hospital se acumulaban. Los médicos le dijeron que llevar trillizas significaba un alto riesgo. Para las bebés y para ella, la palabra reposo absoluto surgía a menudo, pero no podía permitirse descansar. No había pareja que ayudara, ni familia en la que apoyarse. Sus padres le habían retirado la palabra después de que se negara a decir quién era el padre. «No te criamos para que fueras descuidada», le había espetado su madre durante su última llamada. «Si quieres hacer tu cama, acuéstate en ella sola». Así que lo hizo, sola. Algunas noches, Sofía yacía en el colchón hundido de su pequeño dormitorio, con las manos presionadas sobre su estómago, susurrando a los 3 latidos que crecían dentro de ella. Les dio nombres incluso antes de ver sus caras: Alba, Clara y Lucía. Les hablaba como si ya estuvieran allí, prometiéndoles que estarían a salvo, que no se derrumbaría. Les contaba cuentos, les leía viejos libros infantiles de la biblioteca y cantaba suavemente, incluso cuando las lágrimas empapaban su almohada. Hubo momentos en que estuvo a punto de rendirse. La noche en que sus piernas cedieron en el andén del metro y nadie la ayudó. La vez que se desmayó en el baño de la cafetería por agotamiento y tuvo que levantarse usando el lavabo. El invierno en que le cortaron la calefacción durante 3 días y se acurrucó bajo 4 capas de mantas, rezando para que su cuerpo pudiera mantener calientes a las bebés. Pero cada vez que golpeaba ese muro, algo invisible la empujaba hacia adelante. Un aleteo en su vientre, una patadita, un recordatorio de que no estaba sola. Su médico le advirtió durante el 7º mes: «Necesitas bajar el ritmo. Una mala caída y las 3 podrían estar en peligro». Sofía asintió, pero volvió al trabajo al día siguiente de todos modos. Renunciar no era una opción. Escribió su plan de parto en un cuaderno de espiral, y aunque era corto en detalles, sin familia, sin marido, sin nadie esperando en el pasillo, se aferró a él como a un salvavidas, y entonces, en las primeras horas de un martes lluvioso, rompió aguas mientras volvía a casa caminando de su turno de noche. Estaba empapada, cojeando, agarrándose el vientre y jadeando, sola en una calle casi vacía. Un taxi que pasaba la vio y se detuvo. Ella ni siquiera podía hablar del dolor, solo señaló hacia su estómago. El conductor la llevó corriendo a urgencias, gritando pidiendo enfermeras mientras la metían en una silla de ruedas. Las siguientes horas fueron una confusión de luces, dolor y pánico. Pero a las 5:46 a.m., después de una agotadora cesárea de emergencia, la habitación quedó en silencio y luego se llenó de 3 llantos agudos y superpuestos. Alba llegó primero, luego Clara, luego Lucía. Eran diminutas, increíblemente pequeñas,
cada una envuelta en una manta rosa, con los ojos cerrados, pero los rostros tranquilos. Una enfermera susurró: «Trillizas y son fuertes». Sofía yacía inmóvil, las lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba débil, cosida e hinchada, cada parte de su cuerpo dolorida. Pero en ese momento nunca se había sentido más viva. El hospital le permitió sostenerlas solo por 1 minuto a cada una antes de que se las llevaran a la UCI. Pero fue suficiente. Había visto sus caras. 3 niñas pequeñas, con ojos azules como lagos helados y mechones de suave cabello rubio. Se parecían a Mateo, dolorosa e inequívocamente como él. Pero eran suyas, eran su razón. Pasó las siguientes semanas recuperándose. Apenas capaz de caminar, pero decidida a alimentar y visitar a las bebés cada 3 horas. Aprendió a sostener a 2 a la vez mientras daba el biberón a la tercera. Aprendió a leer sus llantos, su respiración, el ritmo de su sueño. Sonreía a través del agotamiento y besaba cada frente, susurrando promesas que moriría por cumplir. A Sofía no le quedaban ahorros y las facturas del hospital eran abrumadoras. Pero se negó a pedir ayuda. Cada día se hacía más fuerte. Cada hora las niñas ganaban peso. Y 1 mes después, las 3 fueron dadas de alta juntas. Empujó su cochecito por la calle con brazos temblorosos y un corazón desafiante. Sin padre, sin familia, sin red de seguridad. Pero las tenía a ellas. Tenía 3 razones para luchar y un fuego dentro de ella que nadie podía extinguir. Mientras doblaban la esquina de su calle, el sol se abrió paso entre las nubes por primera vez en semanas. Sofía le sonrió. No era la victoria, todavía, pero era el comienzo. El primer año fue supervivencia. Sofía apenas recordaba el paso de las estaciones, solo el ritmo de las tomas, los pañales y las noches en vela. Cada día se fundía con el siguiente, medido no por horas, sino por llantos y arrullos, por biberones y nanas, por el peso de 3 pequeños cuerpos que dependían enteramente de ella. Su apartamento era demasiado pequeño, demasiado frío en invierno, demasiado caluroso en verano y lleno del constante ruido de la vida. No del tipo pacífico, sino del hermoso caos de la infancia multiplicado por 3. Pero incluso a través del agotamiento, encontraba momentos de quietud. Cuando las 3 niñas dormían, sus pechos subiendo y bajando al unísono, Sofía se sentaba en el suelo, apoyaba la espalda contra la cuna y se permitía respirar. A veces lloraba, no de tristeza, sino porque el amor que sentía por ellas era demasiado grande para su pecho. Rápidamente descubrió que criar a 3 hijas sola no solo era emocionalmente abrumador, sino logísticamente una pesadilla. Incluso ir al supermercado requería planificación, paciencia y 3 juegos de todo: pañales, leche de fórmula, ropa, calcetines que desaparecían constantemente en la colada. Aprendió a llevar a 2 bebés en fulares atados a su pecho y espalda, con una en el cochecito. Aprendió a alimentarlas simultáneamente, a sacarles los gases por turnos y a dormir en intervalos de 10 minutos como un soldado de guardia. No tenía a nadie en quien apoyarse, ni pareja a la que pasarle el bebé, que lloraba a las 3 a.m., ni abuelos llamando a la puerta con táperes de comida. Pero tenía algo más. Una voluntad inquebrantable. Fue alrededor de su 2.º año que el mundo comenzó a fijarse en ellas. Los extraños la paraban por la calle para maravillarse con las niñas. 3 pequeños ángeles rubios, de ojos azules, que parecían más muñecas que niñas reales. Llamaban la atención donde quiera que iban, y no solo por su aspecto. Alba era atrevida, siempre liderando con curiosidad. Clara era tranquila y observadora,
estudiando a todos con sus grandes ojos. Lucía era el corazón, la que abrazaba primero, la que lloraba cuando alguien más lo hacía, la que reía como música. Un día, en el parque, una mujer se acercó a Sofía mientras las niñas jugaban cerca del arenero. Se presentó como estilista de catálogos infantiles y preguntó si Sofía estaría dispuesta a dejar que las niñas hicieran de modelos para una pequeña marca. Al principio, Sofía se negó. No quería exponerlas a nada artificial, no quería que las trataran como pequeños accesorios. Pero después de que el alquiler subió de nuevo y casi se quedó sin dinero para la leche de fórmula, llamó a la mujer. La sesión de fotos fue sencilla. Iluminación suave, fondos pastel, vestidos diminutos. Sofía observó atentamente todo el tiempo, sin perder de vista a las niñas. Pero se divirtieron. Posaron como si fuera un juego, riendo y jugando con los accesorios. A la marca le encantaron los resultados y pidieron contratarlas de nuevo. Ese trabajo se convirtió en 2, luego en 5. El dinero ayudaba, pero Sofía se mantuvo cautelosa. Mantuvo el control total de su tiempo y dijo no a todo lo que le pareciera explotación. Rechazó ofertas que querían separar a las niñas o someterlas a largas horas de estudio. Tendrían una vida normal, incluso si sus caras comenzaban a aparecer en catálogos y anuncios de líneas de ropa infantil de boutique. Al mismo tiempo, Sofía empezó a coser de nuevo. Había aprendido de adolescente con su abuela, que vivía en Galicia y solía hacer vestidos en una vieja máquina Singer. Al principio, solo hacía trajes para las niñas, cosas sencillas y hermosas, que les quedaban perfectas porque ninguna tienda vendía 3 vestidos idénticos que además permitieran que cada niña se sintiera única. Otras madres del barrio se fijaron y empezaron a hacerle encargos. Sofía cosía de noche después de que las niñas se acostaran, a veces con Alba acurrucada a sus pies, o Lucía roncando suavemente sobre su hombro. Cosía en silencio, rodeada por la suave luz de una lámpara, sus manos firmes, incluso cuando su corazón no lo estaba. Un día, una fotógrafa local le preguntó si podía usar los vestidos de Sofía en una sesión de fotos infantil. Sofía aceptó, y las fotos inesperadamente se volvieron virales. Su bandeja de entrada se inundó de mensajes de personas preguntando dónde podían comprar la ropa. Ni siquiera tenía un nombre de marca todavía. Rápidamente creó un sitio web sencillo usando un constructor gratuito y llamó a la línea 3 pequeñas luces por sus hijas, la única luz que la había guiado a través de años de oscuridad. Los pedidos comenzaron a llegar más rápido de lo que podía gestionarlos. Compró tela al por mayor a un proveedor en Fuenlabrada y convirtió la mitad del apartamento en un estudio de costura. Las niñas jugaban alrededor de sus pies mientras trabajaba y a veces cosía con una mano mientras alimentaba a Lucía con la otra. Era un caos, pero era suyo. Cuando las niñas cumplieron 4 años, Sofía se había mudado a un apartamento un poco más grande, todavía en Vallecas, pero con más luz solar y un segundo dormitorio. El modelaje de boutique continuaba, pero en sus términos. Su línea de ropa había crecido constantemente, con influencers y blogs de paternidad, llamándola la madre que convirtió la lucha en estilo. Incluso la entrevistaron para un segmento de noticias locales. Cuando el reportero le preguntó cómo lo hacía todo sola, Sofía simplemente sonrió y dijo: «No lo hice sola. Tenía 3 pequeñas razones para seguir adelante. Las niñas estaban prosperando. Eran inseparables, pero distintas. Sofía las animó a desarrollar sus propias identidades. Diferentes colores favoritos, diferentes cuentos antes de dormir, diferentes sueños.
Alba quería ser veterinaria. A Clara le gustaban los libros sobre el espacio. Lucía quería cantar en un escenario. Sofía no sabía cómo pagaría esos sueños, pero estaba decidida a darles todo lo que pudiera. A veces, en la quietud de la noche, todavía pensaba en Mateo, no con amargura, sino con una especie de hueca curiosidad, preguntándose si habría cambiado, si sentiría algo si viera sus caras. Nunca lo buscó. Nunca trató de localizarlo o mostrarle lo que había abandonado. Esa parte de su vida estaba cerrada, o eso pensaba ella. Lo que no sabía era que la vida no había terminado de sorprenderla, que todo lo que había construido desde las cenizas estaba a punto de ser puesto a prueba. Pero por ahora, cosía hasta altas horas de la noche, con 3 niñas durmiendo al final del pasillo, y creía, por primera vez, que tal vez finalmente se estaba acercando a algo parecido a la paz. La invitación llegó en una gruesa cartulina de color marfil, el tipo de papel que olía a dinero. Las letras doradas brillaban bajo la luz de la cocina, mientras Sofía la leía por tercera vez. Era una invitación a la gala Mujer y Empresa de Madrid, un prestigioso evento anual lleno de inversores, iconos de la moda y empresarios de élite. Nunca la habían invitado a algo así antes, ni de lejos. Cuando la abrió por primera vez, pensó que debía ser un error, pero la nota adjunta estaba dirigida a ella directamente, elogiando el reciente éxito de 3 pequeñas luces y solicitando su presencia como invitada de honor entre otras estrellas emergentes en los negocios. Durante mucho rato se quedó allí de pie, sosteniéndola, su corazón latiendo a un ritmo extraño. No estaba segura de si ir. Había una voz en ella, baja pero aguda, que le susurraba que no pertenecía a salones como ese. Esa voz se parecía mucho a la antigua Sofía, la que había estado sola fuera del hospital hacía 5 años con 3 recién nacidas y nada más que un abono de transporte. Pero las niñas habían cambiado eso. Su trabajo había cambiado eso. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba construyendo algo. Tenía empleados, clientes, una marca que la gente reconocía. Y si quería hacerla crecer más, tenía que entrar en las mismas habitaciones que una vez temió. Así que dijo que sí. La noche de la gala llegó en un torbellino de caos. Las niñas estaban más emocionadas que ella, dando vueltas a su alrededor en el salón mientras se vestía. Llevaba un vestido azul medianoche que había diseñado ella misma, elegante, atemporal, sencillo. Llevaba el pelo suelto en ondas suaves y, por una vez, se permitió parecer que pertenecía al lujo. Alba jadeó y dijo que parecía una reina. Clara le preguntó si estaba nerviosa. Lucía insistió en que llevara una de sus pulseras de la amistad por si nos echas mucho de menos. Se la ató alrededor de la muñeca de Sofía con solemne ceremonia. Sofía las dejó con su vecina de confianza y subió al coche de alquiler, con el corazón palpitante mientras el skyline de la ciudad aparecía a la vista. El evento se celebraba en un lugar acristalado en el barrio de Salamanca, con lámparas de araña como estrellas fugaces y camareros ofreciendo champán en el momento en que los invitados entraban. Cruzó la entrada como alguien que entra en una vida diferente, insegura de si era bienvenida, pero decidida a no retroceder. Durante un rato socializó en voz baja. La gente se presentaba, hacía preguntas educadas, elogiaba su línea, preguntaban por sus hijas, luego se alejaban hacia alguien más poderoso. Ella sonreía a todo, agradecida pero también cautelosa. La sala estaba llena de personas que siempre habían vivido por encima de las nubes. Y aunque llevaba el vestido de alguien que pertenecía, todavía sentía el peso del suelo bajo sus pies. Estaba de pie cerca de un bar con encimera de mármol,
bebiendo agua con gas, cuando oyó su voz. Venía del otro lado de la sala, inconfundible, más profunda ahora, tal vez más desgastada, pero seguía siendo la misma. Se le cortó la respiración. Se giró lentamente. Allí estaba él, Mateo Herrera. Estaba hablando con alguien en un elegante traje negro, copa en mano. Su pelo rubio seguía impecablemente peinado, su postura tan segura e intacta por las consecuencias como ella recordaba. Pero el tiempo había grabado algunos cambios. Había líneas alrededor de sus ojos ahora, y algo más pesado en su expresión, cuando no estaba hablando. En el momento en que él se giró y la vio, la copa en su mano se detuvo, a medio camino de sus labios. Por un segundo el mundo se volvió borroso, luego sus ojos bajaron y ella lo vio. Confusión, incredulidad, reconocimiento, todo estrellándose contra él como un silencioso accidente de coche. Su mirada se desvió hacia la pulsera de la amistad en la muñeca de ella, y luego de nuevo a su rostro. Ella le sostuvo la mirada con tranquila calma. Había imaginado este momento más veces de las que podía contar, y ahora que era real, se sentía extrañamente controlada. Ya no era la chica que le rogaba que la viera, no le debía nada. Antes de que él pudiera moverse hacia ella, un nuevo sonido cortó el aire. Pasos pequeños. 3 niñas pequeñas estaban en la entrada, vestidas con vestidos a juego de color crema, el pelo rizado, sus ojos azules brillantes. Sofía se congeló. Ella no las había traído. La vecina había sido invitada al evento paralelo familiar de la gala en el piso de arriba, una característica para mujeres de negocios que también eran madres. Aparentemente, las niñas se habían aburrido e insistieron en ir a buscar a su madre. La seguridad debió dejarlas entrar con su cuidadora, reconociendo el nombre de Sofía en la lista de invitados. Mateo se giró y las vio. En el momento en que sus ojos se posaron en las niñas, algo dentro de él se resquebrajó por completo. Apretó la mandíbula. Dio un paso inconsciente hacia adelante. El parecido era innegable. Lo golpeó como un puñetazo. Sus ojos, la forma de sus bocas, su pelo, sus expresiones. 3 espejos perfectos de un rostro que él veía todos los días en su propio reflejo. Alba lo vio primero. Tiró del vestido de Sofía. «Mami, ¿quién es ese hombre que nos mira?» A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. Se agachó y suavemente tomó las manos de sus hijas. Mateo dio otro paso, más lento esta vez. No sonreía. Su rostro estaba pálido, aturdido, casi atormentado. Abrió la boca para hablar, luego la cerró. Le temblaban las manos. Por primera vez en los 5 años desde que lo había visto, parecía perdido. «Sofía», dijo finalmente. Su voz era áspera. Ella no respondió, todavía no. A su alrededor, la gala seguía bullendo. Invitados riendo, música creciendo, copas de cristal tintineando. Pero en ese momento, la sala se redujo al espacio entre el hombre que había abandonado a sus hijas y la mujer que las había criado sin él. Mateo bajó la mirada hacia las niñas y luego hacia ella de nuevo. Sus labios se separaron, pero lo que fuera que intentaba decir se atascó en su garganta. Sofía se mantuvo erguida, el suave peso de sus hijas anclándola, y por primera vez en años no se sintió pequeña en su presencia. Sintió poder, no del tipo que provenía del dinero o la fama, sino del tipo nacido del dolor, la resiliencia y el amor, multiplicado por 3. Y Mateo, a pesar de todo su éxito, parecía un hombre viendo un milagro que no se había ganado. Se volvió hacia las niñas y sonrió.
Venid, queridas, vamos a conocer a la gente que sabe lo que es el trabajo de verdad. Luego pasó a su lado sin una segunda mirada, con sus hijas a su lado, dejándolo atrás en un silencio mucho más ruidoso que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. La mañana después de la gala, Sofía se despertó con una extraña pesadez en el aire del tipo que se adhería a su piel como la niebla. Las niñas seguían dormidas, sus pequeños cuerpos enredados en las mantas, sus rostros pacíficos e intactos por la tormenta que se gestaba justo fuera de su mundo. Sofía se sentó en la cocina con una taza de café, solo que se había quedado frío, mirando la pulsera alrededor de su muñeca. La que Lucía le había atado antes del evento. No se la había quitado. Sabía que la encontraría, podía sentirlo. No tardó mucho. A mediodía apareció un correo electrónico en su bandeja de entrada. Sin asunto, sin introducción, solo una pregunta. ¿Son mías? No respondió. No de inmediato. Pasó el resto del día en su taller, cosiendo casi en silencio, mientras su asistente atendía el mostrador. Las niñas jugaban en la trastienda con retales de tela y botones, inconscientes de cuánta historia les respiraba en la nuca. Sofía no podía concentrarse, sus manos resbalaban, sus puntadas eran desiguales, seguía pensando en el rostro de él en la gala. No arrogante, no engreído, no frío, solo conmocionado, como si alguien hubiera sostenido un espejo que él no sabía que existía. Pasaron 2 días, llegó otro mensaje. Necesito verte, por favor, solo hablar. Ella respondió esta vez, una línea. Mañana a las 15 estoy en mi taller, solo. Cuando él entró, ella ya estaba esperando, sentada en un taburete al lado de un perchero, con vestidos de primavera. No se levantó. Él se quedó en la puerta unos segundos. Luego se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos del abrigo, como si no supiera qué más hacer con ellas. Se veía diferente a la luz del día, menos pulido, más humano. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y no se había afeitado. Ella se preguntó por un breve y extraño segundo si había dormido algo desde aquella noche. «Son tuyas», dijo ella antes de que él pudiera hablar. Su voz era plana, sin emoción. Las 3. Mateo dejó escapar un suspiro tembloroso y se sentó frente a ella, sus movimientos cuidadosos, como si tuviera miedo de romper el aire entre ellos. «No tenía ni idea», dijo. «Ni la más mínima sospecha. Si lo hubiera». «Sí la tenías», interrumpió ella en voz baja. «Te lo dije. Dije que estaba embarazada. Te dije que te necesitaba». Su rostro se contrajo. «Fui un cobarde. Pensé que ibas de farol, que desaparecería, que podría conservar mi vida intacta». Podrías haber preguntado, una llamada telefónica, un mensaje, en 5 años. Él asintió lentamente, la vergüenza irradiando de él como calor. «No tengo excusa. He intentado encontrar una, pero no la hay. Fui egoísta y estúpido y estaba asustado». Sofía se levantó entonces, caminando hacia la mesa de costura, de espaldas a él. ¿Sabes lo que es dar a luz a 3 bebés sin nadie esperando fuera del paritorio?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sostenerlas y darte cuenta de que tienes que convertirte en todo. Madre, padre, protectora, proveedora. O no saldrán adelante. Él no dijo nada, ella se giró lentamente. ¿Sabes cuántas noches pasé sin comer porque no había suficiente para todos? ¿Cuántos días llevé a 2 sobre mi pecho y empujé a la tercera en un cochecito a través de la nieve, solo para llegar al trabajo? Las lágrimas asomaron a los ojos de él, pero no las dejó caer. No se atrevió. «No estaba tratando de castigarte», continuó ella. «No le dije al mundo tu nombre, no te perseguí. No estaba esperando una gran disculpa. Simplemente
Seguí adelante, porque tenía que hacerlo. Quiero conocerlas, dijo él finalmente, su voz ronca. Sé que no me lo merezco, sé que es tarde, pero quiero intentarlo. Sofía lo estudió, con los brazos cruzados, su rostro indescifrable. No son un premio, Mateo, no son tu arco de redención. Lo sé, y si siquiera piensas en irte de nuevo, no lo haré. Tragó saliva con dificultad. Las vi, y algo dentro de mí simplemente se rompió. Son mis hijas. Me he perdido 5 años, pero si me dejas, pasaré el resto de mi vida compensándolo. Ella no respondió de inmediato. Su corazón latía tan fuerte que le costaba pensar con claridad. Una parte de ella quería gritar, arrojarle a la cara cada pedazo roto de su pasado. Pero otra parte, la parte exhausta y dolorida, quería creer que tal vez, solo tal vez, estaba diciendo la verdad. No sé qué tipo de papel puedes tener, dijo lentamente. Todavía no. No saben quién eres, nunca han preguntado. Pero si se lo digo, tiene que ser en mis términos. Con cuidado, no puedes entrar y jugar al héroe. Él asintió. Por supuesto. Necesito tiempo, dijo ella, y límites. Lo que necesites, dijo él, cualquier cosa. Por un momento hubo silencio. Entonces Mateo metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño. Una foto doblada. Se la entregó sin decir palabra. Era una foto antigua, una que ella no había visto en años. Ella y Mateo, tomada en los primeros días, cuando todo todavía parecía posible. Ella se reía, apoyándose en él. Él la miraba como si fuera lo único que existía. La guardé, dijo en voz baja, incluso cuando intenté olvidar todo lo demás. Ella sostuvo la foto durante mucho tiempo. Luego, lentamente, la dobló y la puso de nuevo en la mano de él. Ese hombre ya no existe, dijo ella, y esa chica tampoco. Pero mientras lo miraba, más viejo, más callado, herido de una manera que no era teatral, no cerró la puerta de golpe. No gritó. No le pidió que se fuera. En lugar de eso, asintió una vez y dijo, «Vuelve mañana, hablaremos más, y tal vez puedas conocerlas». Luego pasó a su lado y volvió a su máquina de coser, no porque no le importara, sino porque todavía había trabajo que hacer y 3 niñas pequeñas al final del pasillo que necesitaban cenar. El día de la prueba de ADN fue gris, el cielo colgando bajo sobre la ciudad como una manta de ceniza. Sofía no quería ir. Cada parte de su cuerpo se resistía a la idea de entrar en un edificio estéril solo para demostrar algo que siempre había sabido. Algo alrededor de lo cual se había moldeado toda su vida. Pero había accedido. No por Mateo. No para justificar nada. Lo hizo por sus hijas, para que en el futuro, si alguna vez surgían preguntas, no hubiera ambigüedad, ni historias reescritas, solo la verdad impresa, firmada e innegable. Se encontraron en una clínica privada en Chamartín, escondida entre una floristería y un bufete de abogados. Mateo ya estaba dentro cuando ella llegó, sentado en la sala de espera con las manos entrelazadas con tanta fuerza que podía ver el color drenado de sus nudillos. Se puso de pie cuando la vio, pero ella no ofreció una sonrisa. No había espacio para la cortesía hoy. La enfermera lo explicó todo rápida y eficientemente. Tardarían unos días en procesar los resultados. Recogieron las muestras. Simple, rápido, mecánico. Sofía entregó su parte sin decir palabra. Mateo dudó antes de frotar el hisopo por el interior de su mejilla, sus ojos moviéndose hacia ella una vez, casi como si pidiera algún tipo de consuelo. Ella no le dio ninguno. Después de que terminaron, salieron al viento, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Los coches pasaban a toda velocidad por la calle. Una sirena sonaba en la distancia. La vida
inconsciente, indiferente, seguía adelante. «No necesito papeles para saber que son mías», dijo Mateo, rompiendo finalmente el silencio. «Pero entiendo por qué teníamos que hacerlo. Yo solo. No puedo creer que me perdí todo. Las primeras palabras, los primeros pasos, todo». «No te lo perdiste», replicó Sofía, su voz baja pero aguda. «Elegiste no estar allí». Él asintió, no discutió, eso al menos era un progreso. Cuando los resultados llegaron 3 días después, apareció en su estudio sosteniendo el sobre como si fuera un veredicto. Ella ya había leído su copia esa misma mañana. La respuesta, por supuesto, era sí. Una compatibilidad del 99,99%. Era el padre biológico de Alba, Clara y Lucía. «No sé por qué esto me golpea tan fuerte», dijo, su voz temblando mientras se sentaba al lado de uno de los maniquíes que usaba para las pruebas. Lo sabía, pero ¿verlo en papel? Siento como si estuviera mirando un espejo que rompí hace 5 años. Y ahora estoy mirando los pedazos. Sofía estaba sentada frente a él, aguja en mano, remendando una manga diminuta. No respondió de inmediato. No necesitaba hacerlo. El silencio entre ellos ya no era cruel. Era algo diferente ahora, más pesado, más honesto. «Quiero conocerlas», dijo Mateo de nuevo, «apropiadamente. No quiero ser solo un extraño que vieron una vez en una fiesta elegante». «No saben que existes», dijo ella. «Han preguntado por un padre, sí, pero nunca les dije que te habías ido. Solo les dije que fueron hechas con amor y que se tienen la una a la otra. No se sienten abandonadas. Eso es porque nunca dejé que lo sintieran». Hizo una pausa, su aguja atravesando limpiamente la tela. «Si quieres estar en sus vidas, no se trata de ti, se trata de ellas. Y necesito saber que estás preparado para eso». «Lo estoy», dijo él rápidamente, inclinándose hacia adelante. «Sé que nunca recuperaré el tiempo perdido, pero no estoy aquí para borrar tu trabajo. Estoy aquí para sumar, si me dejas». Su sinceridad era incómoda, no porque no quisiera creerle, sino porque una parte de ella sí lo hacía, y eso la asustaba más que nada. Así que estableció reglas básicas. Dejó claro que cualquier relación con las niñas comenzaría lentamente, como un amigo de mami, alguien amable y seguro que se volvería familiar con el tiempo, sin grandes revelaciones, sin presión y absolutamente ninguna inconsistencia. Si aparecía una vez y luego desaparecía de nuevo, no habría una segunda oportunidad. Él aceptó todo, cada límite, cada condición. No hubo protesta en él, solo determinación silenciosa, del tipo que proviene de darse cuenta demasiado tarde de cuánto se había perdido. El primer encuentro ocurrió ese fin de semana. Sofía había organizado una tarde tranquila en el Parque del Retiro. No una reunión abrumadora, solo un simple picnic bajo los árboles. Las niñas iban vestidas con sus trajes favoritos, cada una con su propia mochila pequeña llena de libros para colorear, bocadillos y tesoros que insistieron en traer. Mateo llegó en vaqueros y un suéter, pareciendo más un profesor que un multimillonario. Cuando las vio, se congeló. Su rostro se descompuso con algo que Sofía no pudo identificar. ¿Asombro? ¿Culpa? ¿Desamor? ¿Alegría? Se acercó lentamente. Sofía se arrodilló junto a las niñas y sonrió mientras levantaban la vista. «Niñas», dijo suavemente. «Este es Mateo, es un amigo mío, quería conoceros». Alba, siempre la valiente, dio un paso adelante primero. «Hola, soy Alba. Soy la mayor, por 2 minutos». Clara la siguió de cerca, saludando con cautela. «Soy Clara, me gusta el espacio y las estrellas». Lucía sonrió y corrió sin dudarlo. «Soy Lucía, me gustan los abrazos».
Luego envolvió sus brazos alrededor de las piernas de Mateo sin pensarlo 2 veces. Él se arrodilló, con los ojos vidriosos, y le devolvió el abrazo con cuidado, como si pudiera romperse. «Encantado de conoceros a todas», susurró. Pasaron horas juntos, dibujando, jugando con frisbees, hablando de sus libros favoritos. Mateo escuchaba más de lo que hablaba. Nunca presionó, nunca intentó reclamar nada. Simplemente se presentó, plenamente, en silencio, atentamente. Al final del día, Alba declaró que era guay para ser un adulto. Clara dejó que la ayudara con su rompecabezas de constelaciones que brillaba en la oscuridad, y Lucía se quedó dormida con la cabeza en su regazo. Sofía observó todo desde unos metros de distancia, con el corazón enredado en 1000 emociones. No sabía qué vendría después. No sabía si algo de eso duraría, pero algo estaba cambiando, algo real. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera al borde de un precipicio. Sentía que estaba construyendo algo sólido, algo que podría durar. Durante un tiempo, pareció que la tormenta había pasado. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que antes era inimaginable se volvió normal. Mateo comenzó a visitarlas regularmente, siempre respetando los límites que Sofía había establecido. Nunca presionó, nunca exigió y nunca faltó a una cita programada. Al principio, las niñas solo lo veían en espacios seguros y familiares: el parque, el taller, su cafetería favorita con las tortitas de animales. Pero, eventualmente, Sofía le permitió entrar en su casa, aunque solo fuera para visitas breves. Traía libros, juegos, a veces pequeñas manualidades que juraba haber hecho él mismo, aunque Sofía sospechaba que un asistente muy caro había ayudado. Las niñas lo adoraban, no de una manera inmediata y abrumadora, sino gradualmente, como un árbol nuevo que crece entre raíces que siempre habían estado allí. Empezaron a llamarlo señor Mateo, luego tío Mateo, y finalmente Lucía, siempre la intrépida, probó con papi una tarde mientras se subía a su regazo, con los ojos soñolientos y los brazos alrededor de su cuello. Él no reaccionó con lágrimas ni dramatismos, simplemente la abrazó un poco más fuerte, como si escuchar esa palabra hubiera vuelto a coser algo dentro de él. Sofía observó cómo sucedía sin detenerlo. Ya no sentía la misma necesidad de proteger cada momento de él. Él se había presentado. Se había quedado. Pero la paz tiene una forma de poner nerviosa a la gente, especialmente a aquellos que han vivido demasiado tiempo dentro del caos. Comenzó con un titular. Un tabloide se había hecho eco de los rumores sobre los hijos secretos de Mateo, y la foto que usaron era una imagen antigua de Sofía en un evento de caridad, de pie junto a las niñas con vestidos a juego. No estaba destinada al público, pero alguien debió haberla vendido. De repente, blogs y sitios de cotilleos se iluminaron con especulaciones. ¿Estaba el magnate tecnológico escondiendo trillizas? ¿Era él el padre? ¿Quién era la mujer misteriosa de Vallecas? El artículo se volvió viral en horas. El teléfono de Sofía comenzó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes, solicitudes de entrevistas, incluso amenazas. Su bandeja de entrada se llenó de marcas preguntando si las niñas podían posar con su padre para una campaña de temática familiar. Otros la acusaban de haberlo atrapado, de ser una cazafortunas, de mentir, de usar a las niñas como moneda de cambio. Mantuvo a las niñas en casa sin ir al colegio durante una semana y desactivó todas las notificaciones. Mateo apareció esa noche, con los puños apretados, el rostro pálido de furia. No tenía idea de cómo había sucedido. Su equipo ya estaba trabajando en ello. Quería emitir un comunicado, algo para protegerlas, pero Sofía
tranquila y aguda, dijo que no. No quería que las niñas fueran usadas como escudos para su reputación. No eran una herramienta de relaciones públicas. La reacción negativa no terminó. Una mañana, cuando Sofía salió a sacar la basura, encontró un mensaje pintado con spray en la pared de su apartamento. Mentirosa. 2 días después, alguien dejó una muñeca rota en la puerta de su casa. La policía no pudo hacer mucho. Nadie había visto nada. Mateo vino esa tarde, paseando por el salón mientras las niñas jugaban tranquilamente en su habitación, ajenas a la fealdad del mundo. Le dijo que se mudara. Dijo que tenía una casa privada en la sierra, con personal completo, totalmente segura, donde todos estarían a salvo. «No me estoy escondiendo», dijo Sofía. «Nunca me he escondido. Las crié a la vista, en la verdad. Tú eres el que huyó». «Lo sé», dijo él, su voz áspera. «Pero esta vez no estoy huyendo. Me quedo quieto. Y si tengo que poner un muro entre ellas y el mundo, lo haré. No te estoy pidiendo que renuncies a tu vida. Te estoy pidiendo que me dejes proteger la que construiste». No fue una decisión fácil. Sofía odiaba la idea de ser vista como débil, de parecer que se apoyaba en él. Pero después de la tercera vez que alguien intentó tomar fotos de las niñas en el parque, después de que Lucía volviera a casa, llorando, porque un extraño le había preguntado si su papi era famoso, aceptó. Se mudaron en mitad de la noche. Mateo lo organizó todo con precisión y silencio. 2 todoterrenos negros, un conductor de confianza y un pequeño equipo de mudanzas que empaquetó sus vidas en cajas bajo la luz de la luna. La casa era una fortaleza moderna rodeada de árboles, lejos de miradas curiosas. A las niñas se les dijo que era una aventura, unas vacaciones, algo especial. Y lo aceptaron con asombro. Demasiado jóvenes para saber que era protección disfrazada de lujo. Sofía luchó en las primeras semanas. Echaba de menos el ritmo de su taller, la cafetería de la esquina, la libertad de su propio espacio. Odiaba el silencio. Pero las niñas se adaptaron rápidamente, encantadas con el jardín, la piscina cubierta y la habitación llena de libros con puffs y lámparas de estrellas. Mateo les dio espacio. No intentó tomar el control. Simplemente se convirtió en una presencia constante, leyendo cuentos antes de dormir, cocinando tortitas con formas raras los domingos, acompañándolas hasta el final del camino de entrada para su furgoneta de educación en casa. Y gradualmente, sin querer, Sofía se ablandó. Hubo una noche, a finales de octubre, en que una tormenta eléctrica cortó la luz durante unos minutos. La casa quedó a oscuras y Lucía empezó a llorar. Mateo la cogió en brazos y la llevó a la chimenea, encendiéndola a mano mientras susurraba historias sin sentido sobre dragones de lluvia y gatos relámpago. Sofía se quedó en las sombras, observando la luz del fuego parpadear en su rostro, y se dio cuenta de que ya no veía al hombre que la había dejado en una oficina hacía 5 años. Veía a un hombre que había sido quebrado por su propio miedo y que ahora estaba tratando, pieza por pieza, de ganarse algo real. No confiaba fácilmente, no perdonaba por completo. Pero cuando Mateo se quedó dormido esa noche en el sofá, con 2 de las niñas despatarradas sobre él como gatitos, le llevó una manta, la echó sobre sus hombros y susurró: «Gracias». Nunca lo había dicho antes. Él nunca se lo había pedido, pero en ese momento fue suficiente. Porque la guerra seguía ahí fuera, en los titulares, en el pasado, en el recuerdo de todo lo que ambos habían hecho mal. Pero dentro de esa casa, esa noche, estaban a salvo. Y ese era un comienzo que ninguno de los dos había esperado encontrar.
La primavera llegó lentamente a la Sierra de Madrid, con la escarcha todavía aferrada al suelo mucho después de que saliera el sol. Los árboles fuera de la finca se desperezaban de vuelta a la vida, y el jardín comenzaba a florecer con un color cauteloso. Dentro de la casa la vida había encontrado un ritmo, uno que Sofía nunca imaginó que experimentaría. Las niñas se habían adaptado a sus rutinas. Escuela por las mañanas, manualidades por las tardes y noches llenas de risas, libros y largos juegos de imaginación. Sus voces resonaban por los pasillos como campanillas de viento, claras y siempre presentes. Habían dejado de preguntar cuándo volverían a Vallecas. Esto era el hogar ahora. Sofía también había cambiado. Seguía dirigiendo su negocio, ahora a distancia, con una eficiencia tranquila. Seguía cosiendo, aunque el ritmo había disminuido, ya no impulsada por la desesperación, sino por la alegría. Su taller había sido reconstruido en el ala este de la casa, una amplia habitación soleada, llena de color y textura, y el suave zumbido de la creatividad. Daba largos paseos por la mañana antes de que las niñas se despertaran, café en mano, permitiéndose respirar profundamente sin el viejo peso presionando su pecho. No era perfecto, pero era paz. Y había aprendido con los años a tomar la paz donde podía encontrarla. Mateo no solo había cumplido sus promesas, sino que las había superado. Se había convertido en una presencia en sus vidas, no a través de grandes gestos, sino a través de la constancia. Ayudaba con los deberes de matemáticas, asistía a recitales de baile en el salón y memorizaba la rutina de cada niña para dormir sin que se lo pidieran. Sabía que Alba odiaba las pasas, que Clara necesitaba la luz de noche encendida, aunque fingiera que no, y que Lucía no podía dormirse a menos que alguien le contara un cuento sobre la luna. Escuchaba más de lo que hablaba. Aparecía incluso los días en que el trabajo tiraba de él. Y lentamente las niñas dejaron de verlo como un visitante y comenzaron a verlo como parte de ellas. Había pasado casi un año desde la noche en que dejaron Vallecas, cuando Mateo le pidió a Sofía que se casara con él. No fue dramático, no hubo flash mob ni anillo escondido en el postre. Sucedió una lluviosa tarde de martes mientras doblaban la colada. Las niñas jugaban en la otra habitación, riéndose de algún juego que solo ellas entendían. Mateo sostenía una de las camisetas de Lucía, suave y rosa, cuando miró a Sofía y dijo: «Sé que esta no es la forma en que la gente normalmente lo pide, pero te quiero. Las quiero a ellas. Y quiero esto. Todos los días. Quiero construir una vida contigo, no solo alrededor de ellas, sino gracias a ellas. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella lo miró fijamente, cogida completamente por sorpresa. El matrimonio nunca había parecido una opción, no después de todo. Parecía una fantasía que a otras personas se les permitía alcanzar. Pero, mirándolo ahora, al hombre que una vez había dado la espalda a todo, vio a alguien que se había reconstruido a sí mismo pieza por pieza. No respondió de inmediato. Necesitaba sentir la respuesta en sus huesos. Esa noche, después de que las niñas se durmieran y la casa estuviera en calma, se sentó junto a la ventana y pensó en cada versión de sí misma que había sido. La chica de 19 años, llorando en el cubículo de un baño, la madre, sosteniendo a 3 recién nacidas sola en una cama de hospital. La mujer cosiendo ropa a la luz de las velas. La luchadora que se plantó frente a un hombre que la había roto y lo desafió a enfrentar lo que dejó atrás. Todas seguían dentro de ella, pero ahora
también estaba la mujer que lo había sobrevivido todo, que había construido una vida desde las cenizas, el hilo y el amor. A la mañana siguiente dijo que sí. La boda fue pequeña, sin titulares, sin prensa, solo familia, del tipo que se elige, no que se hereda. La ceremonia tuvo lugar en el jardín, bajo un dosel de flores blancas en flor, con el canto de los pájaros y las risas llenando el aire. Las niñas llevaban vestidos que habían ayudado a Sofía a diseñar, cada uno único, pero cortado de la misma tela. Alba caminaba delante con un ramo casi tan grande como ella. Clara repartía estrellas de papel hechas a mano a cada invitado. Lucía era la niña de las flores y se negó a caminar. Corrió por el pasillo, riendo, con los brazos llenos de pétalos. Mateo la esperaba al final del camino, su traje perfectamente entallado, su rostro suave y lleno de asombro. Cuando apareció Sofía, con un vestido hecho de seda y cosido por sus propias manos, toda la multitud se puso de pie, pero Mateo no se dio cuenta de nadie más. La miró como un hombre mira algo que nunca creyó merecer, algo que está dispuesto a pasar el resto de su vida ganándose. No dijeron votos tradicionales, en lugar de eso, hablaron desde el corazón. Sofía prometió no olvidar nunca lo que había costado llegar hasta aquí. No dejar de proteger nunca el amor que habían construido desde cero. Mateo prometió no arreglar el pasado, sino honrarlo, caminar a su lado y al de las niñas, en cada paso hacia adelante, sin importar lo difícil o imperfecto que fuera. Después de la ceremonia, las niñas corrieron descalzas por el césped, gritando de alegría. Sonaba música, no una lista de reproducción, sino en directo. Un cuarteto de cuerda escondido bajo el roble, interpretando melodías suaves y cálidas mientras caía la tarde. Bailaron hasta que salieron las estrellas, e incluso después. Más tarde esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Sofía yacía junto a Mateo en la cama que ahora compartían. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aroma del jazmín en flor. La pulsera que Lucía le había hecho, ahora gastada y descolorida, todavía rodeaba su muñeca. No se la había quitado, ni siquiera para la boda, susurró en la oscuridad. ¿Alguna vez te preguntas cuán diferente habría sido si te hubieras quedado en aquel entonces? Él guardó silencio durante mucho tiempo antes de responder. Todos los días. Pero luego recuerdo, si no me hubiera ido, tal vez no me habría convertido en el hombre que necesitaba ser para merecer esto ahora. Ella se volvió hacia él, su voz firme. Aún tienes que ganártelo cada día. Lo sé, dijo él, y lo haré. ¿Afuera? El viento susurró entre los árboles, y en algún lugar del pasillo, una de las niñas murmuró entre sueños. Sofía sonrió, buscó la mano de Mateo y cerró los ojos. Por primera vez en años, no había alarmas en su pecho, ni garras de duda aferrándose a su columna vertebral, ni miedo esperando entre bastidores. Solo amor, firme y completo, construido desde las cenizas y las segundas oportunidades. Y esta vez duraría. Este final no trata solo de romance o redención. Trata de la curación ganada. Lo que hace poderosa a la historia es que nunca nos pide que olvidemos el dolor, la traición o la brutal soledad que Sofía soportó. En lugar de eso, honra su fuerza. Ella no esperó a ser salvada, se convirtió en la salvadora, para ella y para sus hijas. El regreso de Mateo no es una solución de cuento de hadas. Él no borra mágicamente el pasado, camina a través de los escombros que creó y elige reconstruir. Lentamente, humildemente. Eso es lo que hace que su transformación sea creíble y conmovedora. En el verdadero corazón de la historia está la evolución del amor. No los fuegos artificiales de enamorarse,
sino el tipo profundo y tranquilo que se forja en el fuego, en las tomas nocturnas, en las rodillas raspadas, en la confianza ganada con esfuerzo. Nos recuerda que la familia no se hace por sangre o promesas dichas una vez, sino por aquello por lo que aparecemos una y otra vez. Y al final, el mensaje es simple y hermoso. Las segundas oportunidades no se dan, se construyen.